Bueno, eh, para los que ya vienen haciendo otros cursos, bueno, creo que ya sabían de que yo ya iba a arrancar un curso gratuito. Esto, por empezar, me sirve a mí para los cursos que van a venir a futuro, que seguramente todavía no hay nada fijo, pero es probable que salgan cursos de Lumion o de Unreal Engine o Corona, etcétera, etcétera. Entonces, me sirve a mí para no ser repetitivo en los cursos que siga y no tener que explicar en todos los cursos lo mismo. Y me sirve también y me parece que es interesante hacerlo de manera gratuita para que cualquier persona que esté interesada en aprender algunos conceptos que para mí son básicos y importantísimos al mismo tiempo para renderizado, bueno, que tengan algún lugar donde poder verlo. Obviamente de que este curso es eh, de más está decir, a mi manera, a mi forma de ver estas cosas, a mi forma de entender. Si bien tengo bastante, hace tiempo que utilizo estos programas y soy de esas personas que les gusta investigar y les gusta no utilizar las recetas o no utilizar el valor que te dicen simplemente porque es un valor y hay que ponerlo y es así. Siempre prefiero ir como un poquito más allá, entonces terminé, digamos, al día de hoy aprendiendo algunas cosas que me parece que es importante transmitir. Repito entonces por última vez de que este curso, si bien van a ver de que utilizo algunas screenshots, como en este caso de 3D Studio o de Corona, es más que nada porque 3D Studio tiene como nada, como los parámetros más claros o que se ven bien, digamos, dónde va cada cosa, entonces me sirve un poquito mejor para graficarlo. Pero estos conceptos, y esto es lo importante, sirven para todos los renderizadores. Hoy por hoy sirven para todos. ¿Sí? Sirve para el que usa 3D Studio, sea con Corona, sea con V-Ray, sirve para el que usa Lumion, sirve para el que renderiza con Archicad o el que usa Unity o Unreal, para todos. Eh, lo primero que me parece importante decir es, ¿qué es PBR? ¿Sí? PBR es una palabra, digamos, una sigla que últimamente está bastante de moda, que hay algunas personas que la desconocen, entonces me parecía interesante arrancar por ahí. PBR o Physically Based Rendering, perdón por mi inglés, es una filosofía utilizada en renderizado que combina la interacción de materiales e iluminación con propiedades físicas correctas. ¿Sí? Para que el resultado sea óptimo, se deben utilizar motores de render que sigan estas reglas y permitan, mediante la integración de mapas o texturas y parámetros, llegar a resultados que simulen de la forma más precisa posible el comportamiento que debería de tener cierto material al ser iluminado por cierta luz, siendo ambos reales. Con esto quiero decir y lo voy a explicar un poquito mejor. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué es lo que pasaba antes? Para los que ya hacemos 3D hace rato, sabemos de que hay, por ejemplo, para ir a un caso particular, objetos de librería, vamos a ponerle un nombre, Evermotion, ¿sí? Volúmenes de objetos, de sillas, de mesas, que se baja, que tenemos guardados o que nos descargamos o compramos, que tienen muchos años atrás, ¿sí? 2005, 2006. ¿Qué pasa con eso? En ese momento, como no estaba esta metodología de trabajar, esta estandarización, digamos, de los programas y del mercado de trabajar en este formato, lo que pasaba es que cada persona realizaba las texturas o el material de su modelo en base a su receta. ¿Sí? Supongamos que yo quiero hacer un muro blanco para venderlo después. Entonces, yo me armaba el material del estuco blanco y le ponía, qué sé yo, venía a Photoshop para armar la textura, ¿sí? Entonces, decía, bueno, este es el blanco que yo voy a utilizar, el máximo blanco que me permita, que se suele ver muchísimo en materiales o texturas viejas. ¿Por qué hacían esto? Y para buscar el blanco perfecto. Si yo quería mostrar el muro perfecto o quería mostrar la silla escandinava blanca perfecta. Entonces había alguien que lo hacía así y tenía tanto blanco que lo que hacía era bajar la intensidad de la luz para que no se le quemara la silla. ¿Sí? Y de golpe venían otras personas y decían, no, yo le voy a poner un gris claro, ¿sí? Y lo que voy a hacer es iluminar más o exponer más la cámara. ¿Sí? Entonces quizá el resultado que lograban era el mismo, pero ¿cuál es el problema? De que no estaba estandarizado. ¿Sí? Si una de las dos personas le pasaba al otro parte de su proyecto, no coincidía en absoluto. ¿Sí? Este era un problema entonces que, nada, generó, digamos, de que la industria empiece como a apuntar a una estandarización, como diciendo, bueno,
Vamos a todos los usuarios seguir ciertos parámetros fijos y que al mismo tiempo las herramientas, o viceversa, digamos, nos acompañen a todos a estandarizar los materiales o la generación de materiales constructivos. Eso es PBR, ¿sí? Lo importante de esto es, para mí, y en esto está basado el curso, entender conceptos que son fundamentales para cualquier renderizador y que son los grandes generadores de problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un material correcto, pero mi iluminación no es correcta? ¿Cómo puede llegar a ser una iluminación que no es correcta? Por ejemplo, si yo genero el material, en este caso de hormigón, siguiendo las reglas de físicas y que el color del hormigón es este y que la refractancia y la, qué sé yo, toda la historia, pero después ilumino con una potencia de luz que no es real, entonces este hormigón se va a ver quemado, cuando en la vida real no tendría que estar quemado, ¿sí? Si yo este hormigón lo hago correctamente, pero lo meto qué sé yo, al sol de mi Corona Sun, le pongo más potencia de la que debería tener, entonces no va a estar funcionando. O viceversa, yo tengo todas las luces que me proporcionan los renderizadores, donde yo le puedo poner el valor lumínico real, entro a la página de Philips y veo de que el spot de la cocina tiene tantos lúmenes. Entonces yo entro a Virrey o a Corona y le pongo los lúmenes correctos. Ahora pongo el material con un blanco 100% blanco y el material está quemado cuando no debería estar quemado. Bueno, esos son, digamos, ese es el balance que hay que tener, entendiendo de que para que el render sea real, para que el sistema, para que el programa funcione correctamente y que todo sea prolijo, tienen que estar bien los materiales y tiene que estar bien la iluminación, más allá de los parámetros que pueda tener o no un programa u otro. Esos son los dos puntos importantes para trabajar correctamente de forma PBR. ¿Qué nos permite el sistema PBR? Agilizar la generación de materiales en base a parámetros establecidos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer el material de oro digamos, y no me manejo con este sistema, yo tendría que decir, bueno, a ver, quiero que el oro más o menos es así y puede llegar a ser un poquito más naranja, ¿sí? Y me imagino, a ver, y si este color lo voy a poner mucho reflejo, puede ser que eso es inventar un color en base a mi imaginación o mi receta. Ahora, si yo tengo una tabla de colores donde alguien que realmente se dedicó a analizar esto me dice, no, mira, en el formato RGB el color del oro es tal, ¿sí? O me da una tabla de colores donde me dice, bueno, vos piqueás con el color picker que es este, el color del oro, entonces agilizo la generación de materiales. Ya hay parámetros que yo ya los tengo, que ya están pensados para que funcionen bien en los programas de render, por lo cual agiliza la creación o la generación de materiales. Estandariza la metodología de creación de escenas en diferentes motores, es decir, yo estoy haciendo este material en Corona, en base a que el hormigón tiene este color y refleja tanto y el IOR es de tanto y qué sé yo, y me voy a un Real Engine y con los mismos valores debería tener el mismo resultado, ¿sí? Obviamente de que, y acaba de la mano con el tercer punto, dentro de las limitaciones de cada render, es decir, de cada motor, ¿sí? Porque por más que yo tenga los mismos valores a llenar y que yo a uno le ponga el mismo color que en el otro y la misma reflexión y qué sé yo, es muy probable que los resultados no sean idénticos, sea por deficiencias del programa o sea por lo que fuere. Digamos, cada uno va a tratar de hacer su mejor esfuerzo para llegar a un resultado óptimo, pero bueno, es importante entender de que va a haber una variación con los programas, ¿sí? Nos va a permitir también utilizar los mismos mapas o texturas, ya que si están calibradas para hacer un material físicamente correcto, sea el programa el que lo lleve, esa textura va a funcionar correctamente. Y también nos va a permitir realizar cambios dinámicos de iluminación conservando las propiedades. Es decir, si este material funciona bien, digamos, más allá de la luz o de la sombra que tenga, es correcto, entonces, por más que lo ilumine o por más que le saque luz, o sea de noche, o sea de día, o esté afuera o esté adentro, este material debería reaccionar como en la vida real, o lo más parecido posible a la vida real, sea cual fuere el sistema de iluminación que esté utilizando, siempre y cuando también siga unas reglas físicamente correctas. Eso, digamos, a grandes rasgos y con mis palabras, es, digamos, la metodología PBR. ¿Cuáles son los motores? Bueno,
Programas que yo uso normalmente, obviamente que motores hay muchísimos. Los ejemplos que yo muestro son los que yo utilizo a diario. Ejemplo, Unreal Engine, formato de Unreal Engine con un material, formato nodal, donde voy tirando texturas y uniéndolo por nodos. Formato 3D Studio Max con Corona Render, como verán es muy similar, muy similar la forma de generarlo. Formato de Archicad con el renderizador que viene, que es CineRender, ¿sí? Si bien ya tiene otra visualización, funciona exactamente igual, también es PBR. Y formato Lumion, que si bien es quizá el más básico a la hora de las propiedades, quiero decir, de la visualización de las propiedades de los materiales, bueno, debería llegar también a los mismos resultados o parecidos, ¿sí? Estamos hablando de que se puede ver distinto en cada programa, pero en todos el programa funciona igual y tiende al mismo resultado, ¿sí? Lo primero que hay que entender, y es por donde quiero arrancar a la hora de explicar PBR, es que a la hora de hacer materiales físicamente correctos, hay dos tipos o dos categorías de materiales. La primera es lo que son los materiales dieléctricos o materiales aislantes, que son los materiales con baja conductividad justamente eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, el vidrio, cerámica, goma, papel, hormigón, etcétera, etcétera. El otro grupo que hay, y repito de que esto estoy hablando no para un renderizador específico, sino en la vida real, ¿sí? Son propiedades físicas reales que se aplican a los renders, pero son de la vida real, ¿sí? El otro grupo entonces es el de conductores, ¿sí? Que son a grandes rasgos los metales, que ellos sí tienen una conductividad media o alta, ¿sí? Por ejemplo el cobre, el oro, el hierro, plata, etcétera, etcétera. A efectos de apariencia, la visibilidad de estos materiales, digamos, en el caso de los dieléctricos, la apariencia en gran parte está asignada por la reflexión difusa, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante de qué se trata esto. En cambio, en los materiales conductores, la visibilidad o lo que vemos del material en gran parte está asignada a la apariencia por la reflexión especular, ¿sí? Acá ya entramos entonces a reflexión difusa, reflexión especular. Para decirlo, digamos, de una manera muy simple, cuando nosotros vemos un material dieléctrico, lo que vemos en gran parte es la superficie del material. Cuando vemos un material conductor, lo que vemos en gran parte no es la superficie, sino lo que el material está reflejando, ¿sí? La reflectividad en los materiales dieléctricos nunca supera, y con esto estoy poniendo un extremo, ¿sí? Estamos hablando de que los valores son muchísimo menores, pero digamos, en su extremo nunca supera el 25% de la luz, ¿sí? Por eso es que los materiales se los ve con muchísima menos reflectividad que un material conductor. En cambio, los materiales conductores, la reflectividad suele rondar entre un 60 y un 90%. Los valores que estoy tirando son ejemplificativos, ¿sí? Obviamente que puede haber alguno que sea un poquito menos, puede haber alguno un poquito más, pero digamos, a grandes rasgos son estos porcentajes. Acá entramos con lo que en esta clase en particular yo quiero hablar, que es el tema de las reflexiones, los dos tipos de reflexiones que hay en los programas y en la vida real, que es la reflexión difusa y la reflexión especular. Esto es algo que, y quiero que se entienda, la idea de esto no es formar científicos, ni técnicos, ni mucho menos. La realidad es que yo, digamos, desde mi ignorancia trato de explicar en lo poco que sé con respecto a esto, de una manera que no sea tan técnica, pero que más o menos resuma algo que es importantísimo para hacer los renders, desde algo tan base como el nombre, ¿sí? Si yo, por ejemplo, y vamos a una diapositiva anterior, yo, por ejemplo, estoy trabajando en Unreal Engine, veo que el espacio donde yo tiro la textura o el color se llama Base Color, mientras que en 3D Studio se llama Diffuse Color, ¿sí? Entonces, esto que en dos programas tiene dos nombres distintos, ¿sí? En realidad tiene un solo nombre y se llama reflexión difusa, ¿sí? Mientras que la reflexión especular en algunos programas se llama reflect o reflection, en otros casos se llama especular, ¿sí? Por ejemplo, nada, exactamente el mismo caso. Fíjense cómo lo mismo. En Unreal Engine se llama especular la reflexión y en 3D Studio se llama reflect color, ¿sí? Entonces, me parecía como importante empezar por ahí y decir qué es cada cosa. ¿Qué es la reflexión difusa y qué es la reflexión especular?
Supongamos que este fuera un material, ¿sí? Esto que está acá, punteado con esta línea, es la superficie del material. Tengo una luz incidente que viene del sol, que viene de una luz artificial, un solo rayo de luz que viene. Pueden suceder dos cosas. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que este material tenga una reflexión difusa o que tenga una reflexión especular. ¿Qué es la reflexión difusa? La reflexión difusa sucede, y voy a leerlo de acá, cuando el rayo de luz ingresa al material. En esta diapositiva no se ve, digamos, pareciera que rebota en la superficie, cuando no es así, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente ingresa en el material y este, debido a su composición interna, comienza a rebotar en diversas direcciones y ángulos. Es decir, la luz ingresa al material, dentro del material empieza a rebotar estos rayos de luz y salen en diferentes direcciones, ¿sí? Mientras tanto, la reflexión especular, que es lo que nosotros le decimos reflejo comúnmente, sucede cuando el rayo ingresa o no al material, pero en cualquiera de los dos casos se refleja exactamente con el mismo ángulo que vino, ¿sí? Es decir, con respecto a lo que sería la normal, en este caso sería esta, la normal, ¿sí? El ángulo con el que entra es el mismo que el ángulo con el que sale, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre la reflexión difusa y la reflexión especular. ¿Por qué se llama reflexión difusa al color? A lo que uno dice, ¿por qué no le ponen color o le ponen textura y listo? Y eso es básico para mí entenderlo porque es, digamos, es el ABC de la física que nos rodea, ¿sí? ¿Qué es el color? Y lo voy a decir de una manera muy básica. El color es una percepción, ¿sí? Los materiales no tienen colores. El color es una percepción del órgano visual, en este caso nuestro sería el ojo, que se genera al interpretar las diferentes longitudes de onda, ¿sí? Cuando un rayo de luz, en este caso este rayo negro, que está compuesto de todos los colores del espectro visible, ¿sí? Del espectro, digamos, no solo los que nosotros podemos ver, sino otras longitudes de onda que no vemos. Cuando este rayo ingresa al cuerpo que está siendo iluminado, este absorbe una parte o gran parte de las longitudes de onda y refleja otras, ¿sí? Esta que refleja, sea por reflexión difusa o sea por reflexión especular, es la que llega a nuestros ojos y por ende nosotros vemos el objeto, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros decimos que un objeto tiene color verde, significa de que entró la luz con absolutamente todos los colores que tiene la luz, ingresó al material, el material absorbió absolutamente todos los colores menos el verde. El verde es el color que el material reflejó, ese color llega a nuestros ojos y nosotros decimos que ese material es verde. Por ende, y esa es, digamos, es el ABC de los renders, por eso es que cuando nosotros estamos trabajando en un renderizador, ¿sí? No dice color, básicamente, o textura, o lo que fuera, sino que siempre te está hablando de reflexión especular, ya que el material no tiene un color, sino que el material refleja un color. Nosotros lo que le asignamos es qué color ese material refleja, por ende, qué color ese material tiene, por llamarlo, digamos, de una manera burda, cuando en realidad el material no lo tiene, ¿sí? Voy a leer entonces, cuando decimos que un material es verde, lo que acabo de decir, por lo cual a la hora de designar un material PBR, no asignamos entonces el color del material, sino el que el material nos está reflejando, ¿sí? Los materiales no tienen colores, sino que reflejan colores, ¿sí? Si no existiera la luz, entonces no habrían colores, ¿sí? Vamos a pasar entonces a esta diapositiva donde vamos a pararnos en simplemente lo que vamos a ver hoy, que es la reflexión difusa, ¿sí? Vamos a verlo acá, entonces 3D Studio, primero, Diffuse Color, ¿sí? En este caso en Corona, sería esto. Ya dijimos entonces que la reflexión difusa es cuando el rayo incide, pero en esta diapositiva se ve un poco mejor. Estamos viendo un material a nivel microscópico. Fíjense que antes era como que parecía de que la luz venía y rebotaba y listo, y la realidad es que no es así. La realidad es que la luz incide y dentro de la superficie del material, dentro de su granulometría o dentro de digamos, de los cristales del material, de su composición, la luz accede, empieza a rebotar dentro del material y luego sale para todas partes,
¿sí? Por eso es que se llama difusa, ¿sí? Ya que la luz entra por acá y sale para todos lados, ¿sí? Eh, Fíjense de que yo puse, y me parece importante entender, de que la reflexión difusa de un material no sucede debido a cuán pulida o rugosa esté la superficie, no le importa, ya que la reflexión difusa se produce dentro del material y no en la superficie, ¿sí? Si bien cuando yo digo dentro estoy hablando de a nivel microscópico, no es que yo tengo una pelota de fútbol y la luz ingresa hasta la mitad de la pelota, no, estamos hablando de, digamos, los primeros, y ni siquiera sé si decir milímetros, estamos hablando de niveles microscópicos, la luz ingresa dentro del material y sale, ¿sí? Eh, entonces, al producirse dentro del material, no le interesa a la reflexión difusa si es pulido o no es pulido, ¿sí? Para eso está la reflexión, digamos, donde sí influye es en la reflexión especular, ¿sí? Y acá puse una frase que me pareció interesante, que dice de que un pedazo de mármol blanco altamente pulido, supongamos de que yo agarro mármol o agarro madera o agarro lo que fuere y lo pulo con la mejor pulidora del mundo, en este caso si fuera un mármol blanco, va a continuar siendo blanco, no importa cuándo lo pula, no es posible convertir el mármol en espejo, ¿sí? El pulido, sin embargo, lo que va a producir es que exista cierta reflexión especular, pero el resto de la luz continúa siendo reflejada de forma difusa. Es decir, ese material va a reflejar especularmente más o menos, dependiendo si la superficie es más o menos rugosa, pero el color del material que lo da la reflexión difusa se va a mantener exactamente igual, ¿sí? Vamos a pasar entonces a qué pasa y para qué nos sirve esto en nuestros renders. En los materiales PBR existe el mismo principio de conservación de energía que en el mundo real, ¿sí? A mayor reflexión difusa, y esto es importante entenderlo, cuanto mayor reflexión difusa tiene un material, menor reflexión especular y viceversa. Es decir, si el material es recontrapulido, por ende refleja especularmente muchísimo, entonces el material en sí o la superficie de su material se va a ver muy poco. Es decir, en el lugar donde se ve acá que el material está reflejando mucho, se ve muchísimo menos el hormigón de donde no se refleja tanto, ¿sí? Y eso sucede al contrario también. Si el material es recontra rugoso, entonces vamos a ver muchísimo más el color del material de lo que vamos a ver de reflexión, ¿sí? Digamos, va de la mano uno con el otro. Acá abajo puse esto, digamos, y espero que se entienda, lo puse a efectos numéricos o matemáticos para que se entienda un poquito el funcionamiento de los renderizadores. Si un material recibe 1, y con 1 me refiero a, digamos, es una expresión, ¿no? No tiene, digamos, es un valor. Si un material recibe 1 de intensidad de luz, nunca puede reflejar 2. Es decir, no hay manera de que un material refleje más luz de la que recibió originalmente, ¿sí? O sea, si yo a un material le aplico un rayo de luz, nunca me puede devolver 2, ¿sí? Por lo cual, si nuestro material recibe 1 de intensidad de luz y nuestros niveles, en el caso por ejemplo de corona o de lo que fuera, nuestro nivel de diffuse y nuestro nivel de reflexión, ambos son de 1, lo que va a suceder entonces es que va a reflejar la misma cantidad de forma difusa que de forma especular, ¿sí? Por lo cual este 1, 1 no significa de que si yo le aplico 1 de intensidad de luz me va a devolver 2. Significa que este material tiene 50% de reflexión difusa y 50% de reflexión especular, ¿sí? Esto es algo que realmente me interesa bastante que se entienda, ¿sí? Estos conceptos que suelen pasar y que no tengo acá el ejemplo, pero se van a dar cuenta cuando uno hace exactamente el mismo material y uno lo hace con color negro y el otro lo hace con color blanco, y a ambos le pongo la misma cantidad de reflexión especular y se dan cuenta de que el negro refleja más, ¿sí? Entonces, con eso se van a dar cuenta entonces de que digamos, va de la mano el color del material o la reflexión difusa que tiene el material con la reflexión especular, ¿sí? Para seguir entonces, y ya metiéndonos en el tema específico de los render, a la hora de hacer reflexión difusa, nosotros podemos o bien simplemente aplicar un color, o bien aplicar una textura o un mapa bitmap, o bien un mapa procedural o un falloff, por ejemplo, en este caso.
Acá tengo un ejemplo del Unreal Engine, simplemente cómo se ve el base color en el caso de Lumion, ¿sí? Que digamos, en Lumion es simplemente un slot donde yo tiro la textura, pero siempre es lo mismo, ¿sí? Dependiendo del programa o renderizador que esté usando, puede tener diferentes nombres. Por ejemplo, en el caso de 3D Studio se llama Diffuse, ¿sí? En el caso de Unreal Engine se llama Base Color. En el caso de Lumion no tiene ningún nombre, pero es un slot asignado a poner entonces la reflexión difusa, ¿sí? Es importante, y lo recalco, entender más que nada el tema de las texturas, ¿sí? Que es una confusión que suele pasar para los que recién empiezan, que se empiezan a descargar packs de texturas de internet que están creadas, digamos, por profesionales. Yo me bajo, por ejemplo, un pack de texturas de Plaster o un estuco en este caso, y me trae varias texturas, una que es la textura de albedo, y la otra height, y normal, y bump, etcétera, etcétera. Entonces suele como generar confusión, ¿sí? Porque a veces tiene el nombre de albedo, a veces tiene el nombre de color, etcétera, etcétera. Entonces, puse de que en el caso de los mapas o texturas, la reflexión difusa se puede encontrar con los siguientes términos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera una textura de hormigón, puede encontrarse como hormigón-D, que es de diffuse, puede ser un hormigón base, ¿sí? De base color, puede ser hormigón color, simplemente, puede ser hormigón albedo, como es este caso, pero siempre es lo mismo. Siempre es la reflexión difusa o es burdamente el color que tiene ese material, ¿sí? Hay dos maneras, dijimos, de generar reflexión difusa. Una es mediante un color y la otra es mediante un mapa, ¿sí? La reflexión difusa mediante un color, y en este caso estoy utilizando o estoy mostrando Corona Renderer con 3D Studio, pero funciona exactamente igual, repito, para Lumion, para Archicad, para Blender, para cualquier programa. Sucede cuando estoy generando un material que tiene una superficie uniforme, sin ninguna variación en su composición interna, ¿sí? El material recibe luz y la refleja difusamente de forma homogénea con un solo color que le da su apariencia. Es decir, esto normalmente está utilizado, y primer ejemplo que me viene a la cabeza, la típica silla escandinava blanca con patitas de madera, donde uno hace el plástico, le pone color blanco y ya tengo el diffuse. La realidad es que a efectos de hacer un render, digamos, a uno le importa poco, quizás si es, digamos, a efectos míos por lo menos, no me interesa de que realmente y en la vida real, porque seguramente en la vida real, digamos, por más que no me dedique al tema, podría apostar de que no existe, y mucho menos hecho por el hombre, algún material que sea perfectamente blanco o perfectamente rojo a nivel microscópico, ¿sí? Ahora, a grandes rasgos, yo puedo decirle, este material es rosa, ¿sí? Aún así, yo siempre opto por, si tuviera que hacer este caso, poner alguna textura rosa con alguna variación, ¿sí? Sea de saturación o con algún mapa procedural como un noise, entre un rosita un poquito más claro y un poquito más oscuro, que me haga una pequeña variación, sobre todo si son superficies grandes, como por ejemplo en los muros, donde uno de golpe está viendo un muro de 6 metros de largo, ¿sí? Por más que sea blanco, yo prefiero meterle algún mapa de noise o de algo que me sirva para tener diferentes blancos dentro de lo que sería un mismo blanco, ¿sí? Por otro lado, entonces, tenemos lo contrario, que sería una reflexión difusa mediante un mapa o textura, que es el caso cuando nuestro material no tiene una superficie uniforme, sino que va variando su composición, es decir, existe una variación de colores, ¿sí? Este es el ejemplo de un hormigón, ¿sí? Pero cualquier cosa, o sea, digamos, sin ir más lejos, yo podría poner una textura de ladrillos y ni siquiera me voy al ejemplo de, bueno, entre un ladrillo y otro hay una diferencia de color. No, en un mismo ladrillo, yo agarro un solo bloque de ladrillo y la diferencia de un color que puede haber entre 1 centímetro y otro del ladrillo ya es diferente, ¿sí? Por lo cual, digamos, ya no tiene, digamos, digamos, o sí tiene una variación de colores. Entonces no utilizamos un color uniforme, sino que optamos por una imagen. Puede ser una fotografía, puede ser una imagen procedural, lo que fuere, pero eso nos va a significar de que nosotros dentro de la misma textura empecemos a tener diferentes tonos de grises o diferentes tonos del color que fuere, y eso me genere entonces la apariencia difusa del material.
Estas entonces son las dos maneras de generar reflexión difusa en los materiales en los renders. Lo último que voy a decir en esta lección es el tema del albedo, que para mí es algo muy importante y me parecía interesante ponerlo porque realmente cuando yo entendí este concepto me cambió gran parte, digamos, cambié por completo mi sistema de trabajar y entendí en gran parte muchísimos de los errores que yo tenía en los render o de los problemas con los que me encontraba en los render. Básicamente puse acá una pequeña teoría que es el albedo. El albedo es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre ella, ¿sí? Es decir, si viene un rayo de sol con 1 de potencia, digamos, ese rayo entra en el material y el material me devuelve 1 de potencia, entonces tiene exactamente 1 de albedo, ¿sí? No me estoy remitiendo a, digamos, a lo numérico del albedo de 3D Studio, que es unos 30 y pico. Estoy hablando del albedo real. Pasaría lo contrario con un material que absorbe por completo la luz, ¿sí? Entonces tendría un albedo recontra bajo. Por lo cual, y dicho más simple, el albedo es cuán brillante es un material, ¿sí? Sabiendo que un material recibe luz, la cual en parte la absorbe y en parte la refleja, el albedo es la cantidad de luz que refleja. A mayor albedo, más brillante es un material. Lo último que puse acá abajo es que tanto la nieve como una hoja de papel son blancas, pero la nieve refleja muchísima más luz que una hoja de papel. Es por eso que su albedo es superior. De hecho, la nieve es el material, por lo menos acá en la Tierra, con mayor albedo, ¿sí? No hay nada sobre la Tierra, ningún material en la Tierra que refleje tanta cantidad de luz como la nieve, ¿sí? Por eso que sucede que cuando uno ve la nieve directamente en un día soleado, bueno, casi que se tiene que poner anteojos de sol, ¿sí? De hecho, sucede normalmente para los que somos de ir a la montaña que te empieza incluso a quemar la piel, ¿sí? De la cantidad de sol que te devuelve, ¿sí? Entonces, eso sería el albedo. Ahora, ¿para qué nos sirve entender el concepto de albedo en los renderizadores? Realmente pasa algo bastante importante para dos cosas, para dos motivos. El primero es, y lo voy a leer de acá, es importante entender que el albedo de los materiales no solamente influye a la hora de generar realismo, sino también en el buen funcionamiento del programa. En el mayor parte de los programas se recomienda no utilizar colores, y con colores me refiero no solamente a un color sólido, sino también a una textura, con albedos que en, obviamente, formato RGB, siempre hablando, no sean superiores al 220, ¿sí? En algunos programas te dice 180, 200, 220, debido a que ralentizan el cálculo de iluminación. ¿Por qué? Y lo voy a decir de ejemplo claro. Si yo estoy generando un material, por ejemplo, un muro de color blanco, donde yo le estoy diciendo, bueno, bien, esta pared yo le voy a aplicar una luz y el material tiene 1 de albedo. Por ende, me está reflejando la totalidad de la luz que yo le estoy dando, me la refleja. Eso va a generar entonces un problema en los cálculos a efectos PBR que ralentiza, ¿sí? E incluso muchas veces agrega noise y bueno, un montón de cosas a efectos de nuestro trabajo en los renders. Entonces, lo primero que voy a solucionar entendiendo el concepto de albedo es que digamos, el renderizador funcione mejor, funcione más rápido y más correcto. A efectos de realismo, y vuelvo entonces al tema de los bloques, es muy notorio, ¿sí? Cuando nosotros tenemos algún bloque comprado, ¿sí? de algún modelo viejo, como sucede a veces con Evermotion, ¿sí? Donde se utilizaban valores de colores que no eran los correctos, ¿sí? Donde de golpe, si nosotros ponemos una silla que compro hoy en una librería nueva donde funciona con PBR, de golpe la silla más blanca de todas tiene este tono, y una silla donde no tiene un comportamiento físico real tiene este blanco, y la silla nueva parece gris al lado de la otra, ¿sí? Y en realidad la silla que está bien es la silla que tiene un color que baja del 255. Entonces, lo ideal, y realmente es una recomendación mía, es que siempre se aseguren a la hora de utilizar bloques que descargan internet y sobre todo texturas, ¿sí? Que le dediquen un minuto de tiempo a ver si esa textura es correcta en cuanto a el albedo, ¿sí? En el ejemplo de arriba, y lo puse acá,
vemos como un azul con una composición de R0, G0, B255, o sea, básicamente estamos hablando de 0 de rojo, 0 de green, lo máximo que el RGB me da de azul. Como resultado, si yo le colocara este color, en el caso que mostramos antes al base color, ¿sí? o este color estuviera dentro de una textura, tendría como resultado un material con un albedo que no solamente que es irreal, sino que me traería inconvenientes en el programa, ¿sí? Los inconvenientes que dije antes, y un material que le estoy aplicando, le llega a la luz del sol con una cierta potencia, ese material absorbe gran parte de la luz del sol que recibe y me devuelve el único color o la única onda, que es la de color azul, que me la devuelve con la misma potencia que le llegó, lo cual no sucede en la vida real. Entonces, importante entender de que si yo, por ejemplo, quisiera utilizar este azul, exactamente este azul, y lo saqué con un color picker de una muestra que me dieron, y yo quiero que realmente sea correcto, entonces yo tendría que deslizar hasta obtener, en este caso, un blue, ¿sí? Que sería mi albedo, que no sea superior a los parámetros que me recomiendan los programas. En este caso yo diría que intenten que no supere nunca los por lo menos 190 o 200. ¿Sí? Para que se den una idea más o menos, a efectos de los renderizadores de hoy en día, vuelvo a repetir, el material que mayor albedo tendría en Corona, en V-Ray, en Lumion, donde fuera, sería la nieve. Y si yo hiciera la nieve, lo máximo que tendría entonces la nieve sería un valor de, si mal no recuerdo, 220. ¿Sí? Por lo cual, si yo me mantengo dentro de los 220, sea el color que fuere, ¿sí? No importa qué color yo agarre, ¿sí? Lo que hay que entender es que si el máximo albedo lo tiene la nieve, por ende el resto todos tienen que tener muy por debajo de 220 en cualquiera de los tres canales, ¿sí? Así que bueno, nada, me parece importante entender eso. Importante entender de que no solamente que el máximo no es recomendable 220, sino incluso menor, sino también que el mínimo tiene como recomendable mayores a 5. Es decir, si yo estoy haciendo un muro o estoy haciendo algún material que quiero que sea lo más negro posible, 0 sería un error. Mínimamente, y es lo mínimo, 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 estamos hablando de un negro con un valor de 5. Sobre todo porque les va a pasar cosas tan básicas como lo que voy a decir ahora. Si yo le pongo un material que el color es 0 de negro, por más que ese material reciba sombra, esa sombra nunca se va a ver debido a que el color que tiene el material es más oscuro que la sombra que recibe. De la misma manera, si yo a un material o a una pared le digo que es de color blanco, por más que en una parte esa pared la esté iluminando y en otra no, no se va a notar la diferencia debido a que la luz que recibe es más oscura que el color de la pared, ¿sí? Entonces, entendiendo un poco estos conceptos, van a ver cómo empiezan a encajar muchísimas cosas a la hora de hacer render. Pero quería que se entienda que esto no se limita solamente al blanco y al negro, sino que se limita absolutamente al albedo de todos los colores, sea de un color individual o sea de una textura. Lo último que voy a mostrar, y lo voy a mostrar muy rápidamente, seguramente haga una clase específica sobre esto, es cuando yo me descargo una textura de internet, lo que es recomendable y yo trato de hacer siempre es acceder al picker o al sampler y empezar a tomar algunas muestras de algunos puntos que yo crea, digamos, que son interesantes como para ver. Y acá veo de que en cualquiera de los lugares y totalmente distintos que hice, ninguno de los valores supera ni de cerca los 200. ¿Sí? Entonces yo con esto me aseguro de que el albedo de este material no va a ser ni menor a 5, ni mayor a 220 o a 210 o a 200 en ninguna de sus partes, por lo cual seguramente se vea bien. Ahora, por el contrario, si yo por ejemplo me descargo esta textura de internet, vuelvo al color picker, piqueo entonces generalmente lo más oscuro y lo más claro, y acá estoy viendo entonces cómo este blanco en este sector tiene una potencia de un albedo de 230, ¿sí? Puede variar en alguno más y en alguno menos, pero lo máximo que estoy teniendo es 230, por lo cual este mármol es totalmente irreal a efectos de texturizar un material, y tendría entonces que empezar a realizarle algún tipo de, digamos, de modificación, como puede llegar a ser por ejemplo con un levels, ¿sí? Donde yo le digo, bueno,
la salida de este material, no quiero que nada sea más oscuro que 5, supongamos, y no quiero que nada sea más claro que, supongamos, 200. De esta manera entonces estoy calibrando la textura para que se mantenga dentro de los valores de albedo que son correctos tanto para el funcionamiento del programa como para el realismo de los materiales. Espero que se haya entendido, traté de no extenderme mucho, traté de no ser tan técnico tampoco, pero hay cosas que me parecen interesantes entenderlas porque realmente les va a solucionar muchísimos problemas y les va a solucionar muchísimo el aprendizaje a la hora de renderizar. Así que bueno, como siempre, y en realidad como siempre no, para los que no hicieron ningún curso mío, abajo de cada lección hay un botón para agregar una pregunta. Así que bueno, espero que cualquier duda que tengan lo pongan ahí y bueno, nos vemos en el próximo.